Te muestro cómo hago yo mi pan integral. ¿Y qué integral? Porque para un panadero esto no es integral. Pero bueno, que blanco no es. Lo hago con harina de trigo todo uso, avena en polvo. Polvo la hice en la licuadora. Y afrecho o salvado de trigo, no sé cómo lo conoces tú. Le pongo un chorrito de aceite, una cucharada de azúcar y sal al gusto. Y por aparte hago el prefermento. ¿Cómo? Espérate, ya te digo. Usé una taza de agua tibia, una cucharadita de levadura seca, una cucharada de azúcar y una cucharada de harina de trigo. Mezclé todo y lo dejo reposar hasta que se active la levadura. Y luego pues mezclamos todo. Al principio yo lo hago con una cucharilla porque es menos desastroso. Y ya luego, cuando se haya integrado todo, ahí sí que le doy con la mano. Lo dejo reposando sin amasar por media hora. Y ya vemos que hay actividad en la masa. Y ahí sí que le doy una amasada, pero tampoco tanto. Voleo y voleo y la dejo reposar por 40 minutos, máximo 1 hora. Este reposo dependerá también de tu temperatura ambiente. Yo, como vivo en un infiernito, pues es rápido, pero tú, si estás en un clima frío, pues te tomará un poquito más de tiempo. Cuando ya veas que está como para explotar, le das con furia. Divido la masa en 2. De esta mitad sacaré 3 pancitos redondos. Aplano la masa, voy cerrando y luego voleo y a la bandeja. Y de esta otra mitad, 4 pancitos pequeños voy a sacar. Como queda en triángulo, aplano la punta y dejo un gordito arriba y enrollo, sello y doy un poquito de forma y para la bandeja, a reposar otro rato más. Yo los dejo por 1 hora, pero igual, es hasta que se vea que han duplicado su tamaño. Ya con el horno precalentado a 180 grados, horneo por 40 minutos y listo. Estos me quedan crujientes por fuera, suaves por dentro y son ligeritos. Y a comer sin remordimientos, ya que son altos en fibra. ¿Qué más queremos, pues? ¿Y tú? ¿Cómo haces tu pan integral? Es que no lo haces, ¿verdad? Pues, ¿qué esperas? Dale, pues, dale.